Gloria a Jesús. Amén. Hoy domingo, día del Señor, damos gracias a Dios por sus múltiples bendiciones. Porque no hay nada más hermoso que adorar a un Dios vivo y de poder. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías, capítulo 44. Isaías, capítulo 44. Versículo 6. Un saludo a todos los hermanos y amigos que están conectados a través de las redes sociales, Facebook, YouTube. Hoy tenemos un tema muy importante y es la primera en esta oportunidad con el tema La Guerra de los Dioses, parte 1. Sí, parte 1 porque vamos a tener varios temas subsecuentes de esta lección tan importante. Y quiero leer en Isaías capítulo 44, versículo 6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. En el nombre de Jesús, toda la gloria y la alabanza a ti te damos, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que este tema pueda redarguir, tocar los corazones, que tu Santo Espíritu, Señor, redarguya y haga sentir a todo aquel que escuche este mensaje que tú eres el Dios verdadero. Fuera de ti no hay quien salve, Señor. Y ante ti se doblará toda rodilla, Padre amado, y toda lengua confesará que tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Muy bien, abrimos ahí nuestra primera diapositiva para ir desarrollando este tema tan importante que nos habla de la guerra de los dioses. Parte 1. Y el concepto nos dice de esta manera que la guerra de los dioses viene de la mitología griega, donde luchaban los titanes en una serie de batallas libradas entre las dos razas de deidades. Los titanes luchaban desde el monte Otris, y los dioses Olimpos, que llegarían a reinar en el monte Olimpo, y luchaban ambos, entre ellos, por el gobierno del mundo y la adoración de los hombres. Luchaban allí. Dentro de la mitología griega, para todos aquellos que han estudiado acerca de la mitología griega, y quizás algunos no lo hayan estudiado, pero han visto solamente películas. Entre ellos tenemos a Hércules, hijo de Zeus, ¿no? Y luego tenemos al Cíclope. También tenemos a aquella cabeza de mujer con cabello de serpientes, Medusa. Y entre ellos había unas rivalidades y peleas, y se ven en películas, ¿no? Para que las personas tengan la idea más clara, en que luchaban
para tener dominio sobre la raza humana. La mitología griega se inició 3000 años antes de Cristo, en la isla de Creta, donde los habitantes creían que algunos objetos y las fuerzas naturales estaban dotados de espíritu y magia, que pudo ser herencia de los sumerios y fenicios, que son las culturas más antiguas, lo que influenció, obviamente, a la cultura egipcia y también pues al mundo entero. Pues todas las culturas del mundo tienen sus dioses, tienen sus deidades, tienen sus creencias, porque eso es algo innato en el ser humano. El deseo de adorar, el deseo de servir a un ser superior. Porque dentro del corazón del ser humano está ya plasmada la identidad espiritual en relación a que antes de antes de Charles Darwin, no había respuesta. Para creer en la existencia y tener sentido de existencia y respuesta a nuestra existencia sobre la Tierra, la única respuesta estaba en la Biblia. Hasta que, obviamente, apareció Charles Darwin con la teoría de la evolución y las especies y todo ese tema. Ya aquellos que no querían creer en deidades ya se fueron al materialismo. Pero antes de eso, o creías en Dios, o creías en Alá, o creías en Buda, o en cualquier otro Dios que te hiciera algún favor y te diera alguna respuesta. Pero siempre mirando hacia un ser superior por la necesidad del hombre de adorar, para darle respuesta a su existencia. Gloria a Dios. Amén. Hasta que luego ya Charles Darwin pues trajo esa teoría de evolución para que aquellos que se negaban a creer en deidades espirituales pudieran dar respuesta a su existencia creyendo que todo fue producto de la casualidad, y luego ya más tarde, amén, el Big Bang, y todo apareció ahí de la nada. Pero antes de todo esto, toda cultura a lo largo de la historia humana ha tenido la necesidad de inclinarse ante una deidad. Los hebreos ante Dios, los egipcios ante todos sus dioses, y hasta el día de hoy en la India pues adoran animales, vacas, ratas, en fin, y en algunos pueblos de nuestro país palos cruzados, virgencitas, imágenes. Eso está pues en respuesta a creer que alguien nos ha puesto en este mundo. La siguiente diapositiva, vamos a ir desarrollando y comprendiendo lo que pasa desde las alboradas de la historia humana, en este caso, con Moisés, donde tenemos ahí en el capítulo 7 de Éxodo. Dado que el tema del día de hoy es la guerra de los dioses, vamos a encontrar la primera batalla y la primera victoria. Porque una cosa es la guerra es total, como la guerra que tiene el día de hoy Ucrania con Rusia. Y en la guerra se desarrollan batallas. Y en esas batallas unos pierden y otros ganan y luego toman fuerza para seguir la otra batalla y así sucesivamente. Y aquí vamos a tener la primera escaramuza, la primera batalla de la guerra de los dioses. Éxodo capítulo 7, versículo 10. Vamos a ver aquí la primera escaramuza, ¿no? Dice ahí, vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová le había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón,
y de sus siervos, y se hizo una culebra. Entonces llamó también Faraón a sus sabios y hechiceros. E hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó también cada uno sus varas, las cuales se volvieron culebras. Mas la vara de Aarón devoró la vara de ellos. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Guerra, batalla entre dioses o entre fuerzas espirituales. Vemos a Moisés y a Aarón invocando a su Dios, y en nombre de su Dios echa una vara. Vienen los hechiceros y magos de Faraón y hacen lo mismo en nombre de sus dioses. Para la mentalidad egipcia de aquella época y aún para los propios hebreos, estamos viendo aquí fuerzas espirituales luchando entre ellos y demostrando quién era más poderoso aquí. Faraón ve lo mismo y alza los hombros. ¿Y quién es? Jehová. ¿Quién es el Dios de Abraham? Bueno, ciertamente su vara se ha comido a la nuestra, pero esta es la primera batalla. Ya vendrán otras. Gloria a Dios. A ver, en la siguiente diapositiva, el propio Moisés no escapó a la influencia de la religión egipcia. Ya conocemos lo que sucede con Moisés al irse de Egipto, ser expulsado o ser exiliado, un término más moderno, para terminar refugiado allí en los desiertos del Sinaí. Y ahí está por 40 años. Por causa de haber asesinado a un egipcio. Ahora Dios se le revela a Moisés. Y le dice Dios, ¿no? Y vemos ahí el versículo 13, capítulo 3 de Éxodo, donde a la hora que Dios le llama y le dice, Moisés, quítate la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Ahora yo te voy a enviar a Faraón para que saques a mi pueblo ahí, porque he visto su aflicción. Y Moisés le dice a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel. Yo llego a los hijos de Israel, le dice Moisés a Dios. Y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Está razonando. Moisés está razonando aquí y dialogando con Dios. Le está dando una situación que se iba a dar y que él necesitaba darle una respuesta porque, por sentido común, él comprendía que los hebreos le iban a preguntar, ¿y quién te ha enviado? ¿No? Entonces, Moisés tenía que dar la respuesta y decirle, bueno, el Dios de vuestros padres. Y si ellos me preguntaren, ¿y cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y Dios le responde y le dice, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. ¿Qué nombre es ese? ¿Ese es un nombre? Estaba viendo un TikTok de una película muy conocida con Jackie Chan, en la que uno de los protagonistas, en este caso el otro policía, el moreno,
le pregunta a un chino, ¿no? Ahí en la entrevista, ahí en el diálogo, interesante, le dice, ¿cuál es tu nombre? Y el chino, yo. Sí, tú, dime, ¿cuál es tu nombre? Yo. Y el moreno se jala los pelos, pero te estoy diciendo a ti, sí, a ti, dime, ¿cuál es tu nombre? Yo. Y luego se dirige al otro chino y le dice, ¿y tú? ¿Cómo te llamas? Tú. Dime, ¿cuál es tu nombre? Tú. Y no entendía el moreno americano que el primero se llamaba yo y el segundo se llamaba tú. Una creatividad impresionante para hacer estos diálogos, ¿no? Estos monólogos. Y vemos que aquí sucede lo mismo, porque Moisés le pregunta a Dios, ¿cuál es tu nombre? Yo. El yo soy. Moisés quizás habrá levantado los hombres. Bueno, pues eso diré, ¿no? Eso diré. Así que cuando obviamente Moisés va donde los hebreos a decirle, el Dios de vuestros padres me ha enviado. ¿Cuál es su nombre? Yo. O yo soy, ¿no? Así de simple. El yo soy. ¿Y qué nombre es ese? Entonces, Éxodo 3:15 dice, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos. ¿Cuál es ese nombre? El Dios de Abraham. Así de simple. Ese es su nombre. El Dios de Abraham. En realidad Dios está tomando el nombre de Abraham. Porque luego Dios pone a Abraham como el padre de la fe. Y Hebreo no dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Lo que podemos notar aquí, que Dios en realidad no necesita un nombre. Porque hay una discusión teológica, dado que en la Iglesia Católica, y aún muchos católicos no lo saben, porque no leen su Biblia, pero en la Biblia Católica se menciona el nombre de Yahvé. En las Biblias protestantes evangélicas, que son las mismas, se menciona Jehová. Y esto viene del tetratrón, que son el nombre de Dios donde no figuran las vocales. Y que en realidad, Jehová, en realidad no es un nombre como tal. Porque aquí todos nosotros necesitamos un nombre. Y los que me están escuchando igualmente, y no solamente un nombre, necesitan dos. Y luego necesitan dos apellidos también. Y no queda allí, con dos nombres y dos apellidos cada ser humano, sino que necesitan un número. Y tenemos el DNI. ¿Qué es más importante? ¿El número de DNI o el nombre? Porque luego, si cada peruano se fija bien en su DNI, van a ver que hay un número al costado de su DNI, que no corresponde al número, pero que hace ver que hay más de 3, 4 personas con el mismo nombre, que se le conoce como homónimos. ¿Sabe? Pero no hay 2, 3 personas con el mismo número. Así que en realidad, los nombres de cada persona queda a un lado. No es tan importante como el número de DNI. Gloria a Dios. La policía tiene el mismo concepto. Detiene a una persona y dice, ¿cuál es su nombre?
Jorge Ramos, ok. Su DNI no lo tengo, lo olvidé. Ah, ya, ok. Deme su número. Marca el número y la policía que tiene todo el registro ahí en sus computadoras, tiene que aparecer la fotografía del mismo, ¿eh? A través del número. Si da otro número y sale otra cara, aquí hay algo raro. Así que tiene que dar su número. A la hora que da su número, lo digitan en sus celulares, computarizados y todo ese tema, y aparece el DNI con la fotografía de la persona. Ok, sí, ese es usted. ¿Ya? Vaya en paz. Vemos que no está requisitoriado. Y se va la persona. ¿Por qué? Porque más importante fue el número que el nombre. Porque Jorge Ramos, vaya a ver que gracias a Dios tengo yo algunos homónimos. ¿A ver? Que son pastores. Menos mal. Gloria a Dios. Así que cuando nos llame esperamos que los pastores Jorge Ramos aparezcan ahí 3, 4. Gracias a Dios que no hay ninguno con RQ. Hasta el momento. Pero Moisés necesitaba saber el nombre del Dios de Abraham. Ahora, ¿por qué? Dios, conociendo que Moisés estaba ya influenciado por la religión egipcia, Dios le dice, bueno, mi nombre es el Yo Soy. Él está diciendo, yo no necesito nombre. Porque en realidad solo hay un Dios. Y si hay un Dios, ¿para qué necesita usted un nombre? Vamos a ponerle un ejemplo un poquito más práctico que usted lo pueda comprender a lo que me refiero. Usted pasa por un naufragio y termina en una isla desierta. No hay seres humanos allí. El único habitante es usted. Y en aquella isla usted va a encontrar jabalines, va a encontrar loros, va a encontrar animales del mar, lobos marinos, pero usted tiene una peculiaridad que puede hablar con los animales. No creo que una foca, un loro, le pregunte a usted cuál es su nombre. ¿Para qué usted le daría su nombre si el único ser humano allí es usted? ¿Qué sentido tiene? Usted no le va a preguntar, ¿mi nombre y DNI también? DNI no, tu nombre. Soy el hombre. Suficiente. Así que infórmale al resto de los animales que el hombre dice esto. No necesita un nombre. Porque el nombre necesitamos nosotros de aquí para diferenciarnos y un número para identificarnos. Dios no necesita un nombre especial con el cual tengamos que identificarlo porque no hay muchos dioses, hay uno solo. Pero Moisés no lo sabía. Por eso Moisés le pregunta cuál es tu nombre, porque Moisés no era, mirándolo bajo la óptica moderna, no era israelita. Israel no existía como nación. Era egipcio. Así es. De sangre hebrea en todo caso. Porque Moisés nació en Egipto. Por lo tanto, él era egipcio. Y fue criado en la cultura y educación egipcia. Donde podemos ver ahora que los egipcios tenían muchos dioses. Y cada uno de ellos con sus nombres. Usted lo puede ver. Entre, si no lo sabe, a Google y ponga ahí los nombres de los dioses egipcios y va a ver usted que de acuerdo a la mitología griega, que tiene una historia de 3000 años antes de Cristo, a todo lo que tenía que ver con
los efectos naturales, lluvia, tormentas, mar, todo tenía un asunto espiritual y de magia. Poseidón, dios del mar. Eso pasó a la cultura egipcia, donde cada situación natural tenía un dios que lo representaba. El río Nilo tenía un dios. La muerte tenía un dios. La lluvia tenía un dios. Y cuando se dan las 10 plagas de Moisés, cada una de ellas va dirigida contra un dios. Había un dios para las tinieblas. Y podemos ver que una de las plagas es que donde estaban los egipcios habían tiniebla, donde estaban los hebreos habían luz. Como que Dios le estaba demostrando a los egipcios, mira cómo hago yo con tu Dios. Gloria a Jesús. Y también vemos que las primeras plagas, del 1 al 5, también eran replicadas por los magos y hechiceros de Egipto. Dios manda la plaga de ranas, que es la última de las 5, y los magos y hechiceros también hacen lo mismo. Entonces están viendo allí un conflicto entre poderes espirituales. Guerra de los dioses. Faraón levanta a los hombres y bueno, pues un dios contra otro. Los hebreos tienen un dios, acá tenemos 10. Y así se van dando los conflictos hasta que el último, que es la muerte de los primogénitos, donde ellos también tienen su dios de la muerte, es derrotado. Porque mueren solamente los primogénitos egipcios, mas no los primogénitos hebreos. Haciéndole ver Dios que Él es el Dios más fuerte, pero todavía se mantiene la idea allí que hay varios dioses, por lo cual Moisés le dice, ¿cuál es tu nombre? Para decirle yo. Porque hay tanto, Moisés fue criado bajo ese contexto de la cultura egipcia. Y viene trayendo, y él está ahí en la película de 10 mandamientos, se ve, Moisés está ahí llevando las ovejas ahí a pastear, y ve la montaña, y sí, el Dios de Abraham está allí. Oh, pero él ya había visto a los dioses egipcios también haciendo prodigios y maravillas. De tal manera que también lanzan sus bastones y también se convierten en serpientes. Entonces, el tema y el concepto moderno, para entenderlo así, que hoy tenemos, de que hay un solo Dios, ellos no lo tenían. Por eso es que el pueblo de Israel, cuando entra a la tierra prometida, cae en la idolatría fácilmente porque creen que también eran dioses. Bueno, eran más buenos, nos permiten bailar, ¿no? Divertirnos. Y también hacían milagros. ¿Cuántas veces he escuchado a personas de algunas religiones ahí, y algunas muy conocidas? La Virgencita me hizo un milagro. Y es probable que así sea. Y no dude usted, que se vaya usted a la India o a China y le diga al Buda, Buda respondió mi petición. Los 2 palos cruzados respondieron mi oración. ¿Cómo le va a decir usted a alguien que le dice, respondió mi petición? Y no, esos palos cruzados, ¿cómo que no? Y le puede demostrar las pruebas. Hay personas que van a una procesión y otras procesiones más, para no ser tan específico en ese sentido, y dicen, me hizo el milagro. Suben a aquel cerrito muy conocido para adorar a una cruz allí, me respondió mi oración. Vengo en agradecimiento en esta peregrinación de rodillas de la pista, 1 kilómetro hacia arriba de rodillas para agradecerle porque me dio la salud. Dígale usted que ese Dios no existe, pues.
Gloria a Dios. Si hoy se da esos conceptos en esta época moderna, con mayor razón en la época de Moisés. Moisés y Aarón no pensaron que cuando aquellos palos y bastones de los magos fue lanzado y se convirtió en serpiente, Moisés y Aarón dijeron, poder en la sangre de Cristo, diablo mentiroso, sal fuera. No dijeron eso. No dijeron eso. Hoy cualquier situación, y algunos hermanos y hermanitas caen a veces también en el exceso. Bajan de la combi no se detiene del todo, caen y te traspiezan un poco más, caen al suelo y dicen poder en la sangre de Cristo. Y, diablo mentiroso, reprenden al diablo por eso. Porque ven en todo la obra del diablo. En algunos casos sí, en otros casos no. Hoy hacemos muchas veces exceso y abusamos de ese tema. Poder en la sangre de Cristo cuando se tropieza. ¿Qué culpa tiene? Y un poco más, zapatean sobre el piso porque el piso les hizo caer. No, usted no se fijó bien al caminar. Mire bien y camine con cuidado. ¿Para qué tiene usted que usar el nombre del Señor para reprender al suelo? No, pero eso es hoy día. En la época de Moisés, Moisés no reprendió al diablo. Moisés no tenía en su mente que el diablo estaba detrás de toda esta obra diabólica. No, ellos están viendo a dioses egipcios en acción. Gloria a Jesús. A ver. Siguiente diapositiva. La número 4. En la guerra contra los filisteos, y aquí ya vamos avanzando a la época ya de el final de la época de los jueces, siendo el último, Samuel. Todavía Samuel es un adolescente, todavía no entra en acción como tal. Y estamos en el capítulo 4 de 1 Samuel. Y vemos aquí una guerra espectacular y me encanta este capítulo, me gusta este capítulo. Porque entran en guerra los israelitas contra los filisteos. Y pierden la guerra los israelitas. Entonces, van a la otra batalla. Pero en esta batalla, ya en capítulo 4, ellos llevan el arca del pacto. Y cuando el ejército de israelita ve el arca del pacto, alaban a Dios, cantan, se llenan de emoción, de valentía, para ir a la guerra, y escuchan eso los filisteos y dicen, uy, sus dioses han venido. Los dioses que derrotaron a Faraón y abrieron el mar y le dieron las plagas. Usted lea ese capítulo 3 y 4, es espectacular. Porque como que Dios interviene allí en los filisteos y levanta a un general y dice, filisteos, ustedes son valientes y aguerridos y nadie va a poder contra nosotros. Y se levanta la moral de los filisteos. Es espectacular eso. Me encanta porque entran a la batalla y pierden los hebreos. Porque ante la batalla, el pueblo de Israel hace un sacrificio a Dios. Eso lo vemos también con Saúl. Gloria a Dios. Y los filisteos también invocan a Dagón, su Dios, también haciendo su sacrificio. Y van a la batalla y pierden los hebreos. ¿Y cuál es lo que piensan los filisteos? Nuestro Dios Dagón es más fuerte que el Dios de los filisteos, de los hebreos. Gloria a Dios. A ver. ¿Y qué hacen? Llevan el arca del pacto como trofeo de guerra al templo de Dagón. Gloria a Dios. Algunos hermanos, me apena que no lean el Antiguo Testamento y este capítulo tan emocionante porque me emociono cuando hablo de esto. Gloria a Dios.
Y, versículo 10, pelearon, capítulo 4, el 1 de Samuel, pelearon los filisteos contra los israelitas y los vencen, ¿no? Huyen los hebreos, mueren 30,000, hermano, 30,000 hombres de a pie, ¡qué batalla! ¿Saben lo que es 30,000 personas muertas en el campo de batalla en aquella época? No habían bombas, no habían granadas, no habían balas. A mí me entristece cuando veo documentales de la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial. El desembarco en Normandía, en Francia, que es el inicio de la derrota del ejército nazi. Los soldados americanos desembarcan de las lanchas que salen de los barcos y ni bien se abren las rampas para que salgan los infantes, una bala, ¡pum!, en la cabeza, muertos, los cuerpos flotando. Cuando yo veo eso, me pregunto, ¿quién fue su padre de ese hombre? ¿Quién fue su madre? ¿Se imaginó aquella mujer cuando tuvo ese hijo en brazos, que su hijo iba a terminar flotando en las aguas de un país desconocido por causa de una bala? Una bala en la cabeza, en el corazón, y ahí quedó. Y toda la playa bañada en sangre por las bombas y la metralla y todo ese tema. Es muy diferente. Si usted se imaginara lo que son 30,000 personas muertas en un campo de batalla, y no por balas, sino por lanza y espada, decapitados, cuerpos arrancados, destrozados. Eso era terrible. Eso era espantoso, hermano. Versículo 11 nos dice ahí, y los filisteos se llevaron, el arca fue tomada como trofeo de guerra, y lo llevan al templo de Dagón. Como quien dice, Dagón, aquí está el Dios de los hebreos derrotado, te lo presentamos como ofrenda. Cierran el templo y se van cada uno felices a divertirse, a danzar, a bailar, a tomar, hasta el día siguiente. Cuando abren el templo de Dagón, encuentran a Dagón postrado frente al arca. Como quien Dios le dice, no, me han derrotado. Yo lo he usado a ustedes para castigar a mi pueblo. Vean a su Dios postrado ante mí. Lo levantan, lo vuelven a poner en su lugar a Dagón, cierran el templo, vuelven al día siguiente y Dagón partido en 4 allí. Ya no lo pudieron armar ya. Otra vez, frente al arca. Uy, dice. Y de ahí usted sigue leyendo. ¿Qué sucede a continuación? Que vienen plagas. Plagas a los filisteos. Y luego los filisteos analizan, ¿qué pasó? Es el Dios de los hebreos, pero si lo hemos derrotado, ¿cómo es que nos está castigando? Y ahí arman todo un tema, los llevan a otro pueblo y vienen plaga de tumores, tuberculosis, y todos entienden los filisteos que era por causa del arca, del pacto del Dios de los hebreos. ¿Qué hacemos? Dice. Y aparece alguien a quien Dios toca, le dice, traigamos 2 vacas, armemos un carruaje, pongamos el arca sobre ese carruaje y pongamos 2 vacas que estén amamantando corderos. Y si esas vacas se van directo, cuando saben que tienen corderos que amamantar atrás, pero se van directo hacia Israel, entonces el Dios de los hebreos nos ha castigado. Y si no es así, entonces es producto de la casualidad. No ha pasado nada, dice. Lo hacen así. Y las vacas se van llorando, gimiendo allí, en línea directa a Israel. Previo, pagado talentos y dones de oros que ponen ahí al lado del arca del pacto como tributo. Así que a la final terminan
pagándole una compensación a los hebreos por haberse llevado el arca del pacto. Total, no lo habían derrotado. ¿Cuánto alaban a Dios, hermanos? ¿Qué están viendo aquellas personas de aquella época? Guerra entre dioses. Los filisteos no están pensando que hay un solo Dios, que es el de los hebreos, ¿no? ¿Cómo va a haber un solo Dios y que sea de nuestros enemigos? Imposible. Ellos tienen su Dios, el Dios de Abraham. Acá tenemos a Dagón, nuestro Dios. Bueno, pues ha sido derrotado, pero nuestro Dios es más complaciente con nosotros. No permite divertirnos, cometer adulterio, cometer corrupción, inmoralidades, y nos bendice con las cosechas y todo esto. Hacemos sacrificios humanos, presentamos a niños en sacrificio, viene en lluvia, tenemos para comer, podemos alciar, bailar, fornicar, adulterar, y nuestro Dios nos sigue bendiciendo. Y vienen sus sacerdotes y hacen milagros. Ellos no ven que hacen magia, no, ellos hacen milagros. Ahí tenemos a los dioses, a los sacerdotes de los egipcios. La palabra nos hace ver como magos, pero ellos no lo ven como magos, ellos lo ven como sacerdotes. Hasta el día de hoy, algunas tribus del África tienen a su sacerdote para sus dioses paganos, pero ellos no lo ven como lo vemos nosotros lo vemos como brujos. Ellos lo ven como sacerdotes. Gloria a Dios. ¿No? Entonces esto sucede con los filisteos y su dios Dagón en una batalla contra los hebreos y su Dios de Abraham. Guerra entre dioses. Aleluya. ¿Cuánto alaban a Dios, hermanos? Lea usted todo el capítulo 4, 5 y 6 de lo que pasa allí, hermano, y va a ver qué emocionante es eso. Gloria a Dios. Y obviamente los hebreos están pensando en varios dioses. ¿Seguimos? La siguiente diapositiva. En la época de los reyes, acontece lo mismo con el rey Ezequías y el profeta Isaías. Gloria a Dios. A ver. Tenemos aquí al rey de Asiria yendo en guerra contra Judá. No Israel, sino contra Judá y Jerusalén. ¿Por qué? Porque Israel antes de este tiempo había caído en guerra civil entre ellos y se habían dividido al final del reinado de Salomón con su hijo Roboam, donde se divide el reino y 10 tribus hacen el reino de Israel y 2 tribus hacen el reino de Judá. Y de ahí es que viene el tema de las 10 tribus perdidas, que luego son exiliados a todo Asiria y según dice llegaron hasta Europa, llegaron a España y a Inglaterra. Y hasta ahora la siguen buscando, ya algunos están diciendo que ya la están encontrando. A las 10 tribus perdidas. Entonces quedan las 2 tribus con su rey Ezequías. Y el rey de Asiria le hace la guerra al reino de Judá para ir en batalla hacia Jerusalén. Y le manda un emisario para hacer la paz, para que se rindan. Porque el rey de Asiria tiene en su mente, mi ejército es poderoso, y en verdad lo era. Había ya prácticamente conquistado todo el Asia Menor, lo que hoy es Turquía, para que se ubiquen, parte del Medio Oriente, y iba en camino para tratar de conquistar Egipto. Y tenía que pasar por Israel o Judá,
que eran los caminos que conectaban con Egipto. Y le manda un emisario para que se rinda y entreguen esclavos y no entrar en guerra. Y le dice ahí, Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 30, y no hagáis caso, dice, a Ezequías por confiar en Jehová. Le está mandando un emisario y desde abajo, afuera de la muralla de Jerusalén, le gritan al pueblo y a los soldados que están en la muralla, ciudades amuralladas, y le dicen, no confíen en Ezequías, porque él haya puesto su confianza en Jehová. ¿No? Y le dice, ciertamente nos librará Jehová y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. No crean en eso, le dice. No escuchéis a Ezequías, versículo 31, porque así dice el rey de Asiria, haced conmigo paz y salí a mí, vengan, y coma cada uno de su vid, de su higuera, y beba cada uno de las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano, de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas y de aceite, de miel, y viviréis, no moriréis. Dice, no hagáis caso a Ezequías, porque os engaña cuando dice, Jehová nos librará. Gloria a Dios. Y luego dice, aquí viene la clave. Miren lo que dice el rey de Asiria. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Por qué? Porque ¿cuál era el concepto de aquella época? Que el ejército de la nación que ganaba la guerra era el ejército que tenía el Dios más fuerte. Gloria a Dios. Entonces, si eres derrotado, es porque tu Dios no funcionó. Y mi Dios sí funcionó y me dio la inteligencia para derrotarte. Ya había derrotado a varias naciones, conquistado varios reinos de todo Damasco, Medio Oriente y lo que es Asia Menor. Entonces dice, ¿acaso esas naciones, sus dioses, pudieron librarlos? No, pues no pudieron librarlos. Y sigue diciendo así, ¿no? Versículo 34. ¿Dónde está el Dios de Hamac? Ahí menciona una nación. ¿El Dios de Arfac? ¿Dónde está el Dios de Sefarabaín y de Ena y de Iba? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? No pudieron. Y frente a esos dioses, Jehová es otro más. ¿A ver? ¿Qué Dios de todos los dioses de esta tierra ha librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? ¿Qué está pensando este rey? Que el Dios de Israel es uno más de todos esos dioses. Frente al pensamiento de aquella época, ni los judíos, porque ya se está formando en este tema ya la nación judía como tal, para terminar siendo conocidos todos los israelitas como judíos, descendientes de Abraham, y para todas las personas de aquella época, están pensando pues que hay muchos dioses. Y eso viene pues de la mitología griega. Que entre los dioses del Olimpo y los titanes había guerra entre ellos, pues hay un montón de dioses. Entonces viene este rey de Asiria. ¿Qué Dios de estos pueblos ha podido librarlo de mi mano? Y él también tenía su Dios. Entonces mi Dios es más fuerte, porque he podido vencer. Porque al igual que los romanos, antes de entrar en batalla, presentaban sacrificio a sus dioses. Los incas hicieron lo mismo con las llamas. Hacían sacrificios de llama, según nos enseñan los historiadores, aunque eso es un poquito de mentira, porque lo que presentaban también eran sacrificios humanos.
Lo hacían los aztecas, lo hacían los mayas. Gloria a Dios. Y había respuesta de sus dioses. Y seguimos a continuación de que ya Ezequías había ordenado al pueblo que no respondieran. Versículo 36 dice, ¿no? Y el pueblo cayó. No le respondió palabra, porque había mandado el rey, el cual Dios había dicho, no le respondáis. Usted sigue leyendo aquella historia, hermosa historia donde aparecen dos leprosos que salen de la ciudad y dicen, ¿para qué vamos a morir aquí? Somos leprosos. Y ya pues somos leprosos y tarde o temprano vamos a morir. O morimos dentro de la ciudad o morimos afuera. Como estamos condenados por esta enfermedad, salgamos de la ciudad y vamos allá a los asirios a ver qué pasa. Cuando van, no había un soldado. Todos se habían fugado. Todos habían fugado y el campamento estaba abandonado y aquellos leprosos se dieron un banquete y dijeron, uy, no es bueno que callemos. Vamos a comunicar al pueblo, y se dio el aviso y salió todo el pueblo a comer todo lo que habían dejado sus enemigos, porque Dios con una sola palabra había hecho correr a los enemigos. Aleluya, gloria a Dios. Y fueron derrotados, no por el ejército de Israel, sino por el poder de Dios. ¿Cuánto alaban al Señor por eso, hermanos? Sigue usted leyendo y va a ver cómo el rey de Asiria cae en vergüenza y termina siendo asesinado por sus propios hijos en el templo de su Dios. Gloria a Jesús. Espectacular, hermano. ¿No ven? Espectacular. Entonces, los propios hebreos o judíos, ellos están viendo pues allí poderes espirituales. Guerra de dioses. Ellos no tenían el concepto que detrás de todos los dioses y deidades e ídolos, como ya nos los explica el apóstol Pablo, hay un demonio. Que el que rinde culto a las imágenes, a los demonios lo hace. El Señor Jesucristo dijo claramente que Él había venido para exhibir las obras del diablo. Gloria a Dios. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre de la mentira de Satanás. Porque Satanás miente de una forma terrible cuando alguien adora a la vaca, como lo hacen en la India, adora a la serpiente, adora a las ratas y recibe un milagro. Esas personas creen que la rata le hizo el milagro, esas personas creen que la vaca le hizo el milagro. Nosotros sabemos claramente que es el mismo Satanás quien está detrás de cualquier imagen a la cual el hombre se incline. Gloria a Dios. En la época, de 300 años antes del Señor, también sucede que Israel es invadido, donde el invasor entra al templo de Dios creyendo que iba a encontrar una imagen y encuentra el lugar del templo vacío. ¿A qué Dios adoran esto? El apóstol Pablo llega a Éfeso, llega al Areópago donde encuentra un altar al Dios no conocido y no hay ninguna imagen. Por si acaso, decían los griegos, puede haber un Dios por allí que no le haya molestado una imagen y se vaya a molestar con nosotros. Porque para todos tenían imágenes. ¿Eso de dónde venía? De los griegos. Que para la lluvia había un Dios. La tormenta había otro Dios. La guerra, Apolo. Marte. Gloria a Dios. Para el amor, Diana. Y así sucesivamente. La cosecha. Para el mar,
la tierra, todo era representado por un Dios. Obviamente, en algún momento de sequía, clamaron a sus dioses la lluvia y de repente pues cambió la estación y vino la lluvia. Vieron respuesta. Nos ha respondido. No, terminó la época de sequía. Pues ellos no estudiaban lo que hoy conocemos, ¿no? Vinieron las nubes, lluvia, nuestro Dios ha respondido. Y ahí podemos ver películas documentales donde esculturas, como los propios indios americanos, tenían la danza de la lluvia, a su Dios de la lluvia, para que venga la lluvia y danzaban. Y terminaba lloviendo. ¿Y qué estaban pensando ellos? El Dios de la lluvia nos ha respondido. No, la estación cambió. Gloria a Dios. ¿Vale? Y ante eso también, hermanos, algunos misioneros también tuvieron que enfrentarse. Misioneros, como algunos llegaron, historia de misioneros espectaculares que llegaron a Asia, Filipinas, algunas islas de Galápagos, donde habían tribus y pueblos que para tener agua esperaban la lluvia. Y apareció ahí un misionero americano y decía, ¿hay agua? No, no hay agua, porque estamos esperando la lluvia. Y el americano dijo, no, voy a hacer un pozo. Y todos los nativos se reían. Va a hacer un pozo para sacar agua. Se reían los nativos. ¿Por qué? Porque ellos esperaban la lluvia para tener agua para beber. Almacenaban la lluvia. Entonces aparece el misionero americano y dice, yo no voy a esperar el agua. Por naturaleza, dice, no, el agua cae del cielo. El misionero americano dijo, no, yo voy a hacer un hoyo en el suelo y voy a sacar agua fresca. Y los nativos pues se reían de él. Cuando hizo el hoyo en su profundidad correcta y comenzó a brotar agua fresca, los nativos, el Dios de este misionero es más fuerte que el Dios de la lluvia. ¿Cuánto alaban a Dios, hermano? Y así el misionero podía llegar con el mensaje de salvación a esas personas porque se abrieron al ver que su Dios le dio entendimiento para sacar agua del suelo. Gloria a Dios, aleluya. ¿A ver? Pero Israel caía una y otra vez en idolatría hasta que llegó Nabucodonosor, llevándoselo de esclavo a Babilonia por 70 años, donde allí ellos entendieron y aprendieron que no había otro Dios. Isaías 44:6. Ahí recién el pueblo de Israel entiende. Y dice allí, porque Isaías está antes de que llegara Nabucodonosor. Dios hablándole al pueblo. El pueblo no entiende, el pueblo no comprende. Caían constantemente en idolatría. Ezequiel también le tiene que reprender a los sacerdotes que lo ven adulterio y para la época de Ezequiel también los sacerdotes habían metido otras imágenes de otros dioses en el mismo templo de Dios. Pues ellos no habían entendido que no había más Dios que el único. Dios le habla, pero no le entra en su razonamiento. Recuerde que Israel los descendientes de Abraham habían estado por 400 años de esclavos en Egipto, hermano. Nosotros como nación recién tenemos 200 años. O sea, ayer nada más pasó por aquí Francisco Pizarro. Eso fue ayer. Antes de ayer. Y ayer José de San Martín. Y antes de ayer Francisco Pizarro. Solo tenemos 200 años de historia republicana.
La descendencia de Abraham tuvo 430 años de esclavos en Egipto, creciendo bajo su cultura, bajo su enseñanza, viendo cómo los magos y sacerdotes, los dioses egipcios, hacían milagros. ¿Qué están viendo a ellos? Muchos dioses, el propio Moisés. Tiene que preguntarle a Dios cuál es tu nombre. Porque hay tantos que ¿quién es? Ahora, Dios levanta a Isaías como profeta y le dice al pueblo de Israel, así dice Jehová, Rey de Israel, su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Fuera de mí no hay Dios. No hay Dios. No lo procesan todavía. No lo entienden. Le sigue hablando Dios a través de Isaías 44:8. No temáis, no os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad? Y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Si no hay más, no necesito nombre y apellido ni DNI, pues porque no hay más. Solo yo soy Dios. Todavía el pueblo no lo entiende. 45:5 de Isaías. Yo soy Jehová. Ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Gloria a Dios. ¿Amén? Dios le dice, no conozco ninguno. No hay dioses. Y todo lo que ha sucedido, y todo lo que los magos egipcios hicieron, el diablo detrás de todos ellos. Escondido el diablo detrás de toda la idolatría, detrás de todas las imágenes. No hay quien salve. Versículo 18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra. Si Dios formó la tierra, entonces no hay un Dios para la tierra y la cosecha. No hay un Dios para las tormentas y la lluvia. Porque si Él lo hizo, pues Él las controla, Él las gobierna. El que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. No hay más. Por el pueblo no lo entiende. Llega el profeta Jeremías y empieza a profetizar de que viene Nabucodonosor. Termina el pueblo siendo vencido y llevado cautivo a Babilonia por 70 años, donde ellos aprenden, entienden y comprenden que no hay más dioses, que Jehová es el único, Dios creador, Dios salvador. ¿Cuánto alaban a Dios por eso, hermanos? Solo fue un negocio de Satanás, inventando dioses y guerra entre los mismos. Gloria a Dios. Todavía la gente sigue atrapada en esa diablura satánica. Porque miren lo que sucede. Alguien se enferma, va a los médicos y no le encuentran el mal. Y por ahí pasa alguien y le dice, te han hecho brujería. Busca un curandero. Y busca al curandero Juan Pérez. Le hace la sesión y dice, sí, le han hecho brujería. Tráigame un cuy.
tráigame una gallina negra, tráigame un gato negro, y le hace el trabajo. ¡Oh, sorpresa, locura! Ahora aparece una mujer sufriendo porque el marido la quiere abandonar y la quiere dejar para irse con otra. Y pasa una amiga y le dice, dale un amarre, amárralo. Yo conozco a un buen brujo. ¿Cómo se llama? Juan Pérez. Así que uno busca a Juan Pérez para que lo sane y otro busca a Juan Pérez para que le haga un trabajito, y no saben que es el mismo diablo haciendo el mismo trabajo, engañando a la gente, engañando a las personas, y la gente creyendo en las habluras del diablo que pueden curar y pueden hacer brujería. El mismo diablo es. Gloria a Dios. Y la gente termina creyendo en eso. Y por ahí hay religiones envueltas en estas culturas paganas y diabólicas y satánicas, porque le hacen un amarre, le hacen un trabajo donde le hacen un seguro y le meten algunas cositas para que se lo pongan como imperdible dentro de la ropa. No lo abras porque con esto te van a curar y vas a evitar que te hagan brujería. Eso le da el brujo y eso le da también a algunas religiones. Así que todos aquellos que estén metidos en objetos de magia y ocultismo, sea religión o santería, el mismo diablo es. Para eso viene el Señor Jesucristo. Para deshacer las obras del diablo y ponerlo en evidencia. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Por eso nos dice la palabra en Hechos capítulo 4, versículo 12. Y aquí tenemos ya al apóstol Pedro hablándole a sus propios conciudadanos, diciéndole, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Jesucristo es el Señor. Y ante su nombre se doblará toda rodilla, lo que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y le dijo el Señor a Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cuánto alaban a Dios por eso, hermanos? Aleluya, gloria a Dios. Así que estamos adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores, Creador del cielo y la tierra, que te hizo a ti, mi estimado hermano y amigo. Él te creó. ¿No eres producto de la casualidad? Hay un vacío en tu corazón que no lo podrá llenar ni imágenes, ni brujería, ni pasatiempo. No, el único que puede llenar ese vacío en tu corazón, mi estimado hermano y amigo, es Jesucristo. El que murió en la cruz del Calvario por ti. No murió María, no murió Pedro, no murió Santa Rosa de Lima, no murió Melchorita, ni Fray Martín. No. No, el que murió en la cruz se llama Jesucristo el Señor. Él derramó su sangre por ti. Y en ninguno otro hay salvación, solo en Él. Gloria a Dios. Así que si has recibido algún milagro a través de alguna imagen, algún ídolo, es el diablo que te está engañando. Ven a Jesús. En Él tienes tu salvación. Rinde tu vida a Jesús. Deja la idolatría, deja la hechicería, no dejes que el diablo te engañe, abre tu corazón y dile al Señor Jesús, ven a mi vida, Señor. Perdona mis pecados y líbrame de toda maldad. Puedes orar conmigo ahí en tu lugar. Señor Jesús, hoy te entrego mi corazón y te recibo como mi Dios y mi Salvador personal. Perdona mis pecados y límpiame de toda maldad. Escribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida. Gracias, Señor Jesús, porque creo que me has salvado
y me has perdonado. Amén, amén. Amigo, donde quiera que te encuentres, busca una iglesia que te enseñen que Jesucristo es el Señor, Rey de reyes y Señor de señores. Y sírvele y busca su rostro pronto. Él viene pronto. Dios te bendiga. Hasta el próximo domingo con la segunda parte de este tema, Guerra de los Dioses.